Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de esta serie que estamos estrenando, que es la serie de la Honda HR-V. El día de hoy vamos a instalarle un accesorio a esta hermosa Hondita que tenemos aquí detrás mío, y por supuesto les voy a enseñar dónde lo pueden adquirir, cómo se instala y cómo se ve la camioneta después de su instalación. No se pierdan este capítulo y acompáñenme a verlo. Vámonos. Amigos, antes de empezar este capítulo, quiero comentarles que esta serie va dedicada para aquellas personas que tienen esta camioneta, que es la HR-V de Honda. Apenas estamos empezando esta serie, no llevamos demasiados capítulos, pero ya hemos hecho algunos videos con esta camioneta y por supuesto se lo voy a dejar al final de este capítulo. En uno de esos capítulos aprendimos a cómo instalarle el tirón a esta camionetita. Obviamente había un procedimiento bastante complicado, pero con el tutorial que les dejé, sin duda alguna, lo van a poder hacer sin problema. En ese mismo video les dejé en dónde pueden adquirir este tirón y a qué precio. Iniciemos entonces. El día de hoy le vamos a instalar unos emblemas decorativos de la marca HR-V que van en el guardabarros de esta camioneta. Y son estos que pueden observar en este momento en pantalla. Estos emblemas lo pueden conseguir ustedes en aproximadamente 110 pesos mexicanos, que en dólares americanos es lo que aparece ahí en pantalla, y lo pueden conseguir nada más y nada menos que en la página de AliExpress, que es de procedencia china. Acompáñenme entonces a ver su instalación. Bueno, como ya lo comenté en el inicio del video, estos emblemas se instalan en esta parte del guardabarros. Una parte va en este lado y la otra parte va en la portezuela. Y les presento cuáles son los emblemas. Este es el primer emblema, este es el que va en la parte del guardabarros, les decía yo, de este lado. Y estas colitas son las que van del lado de la portezuela. Obviamente van unidas en una misma línea, pero tienen que quedar separados por esta línea que tenemos aquí entre el guardabarros y entre la portezuela. El primer paso será limpiar con un trapito seco el área en donde vamos a pegar los emblemas. Es importante que si acabamos de clavar nuestra camioneta, esperemos unos 3-4 días para que el jabón o el aceite que tiene a veces el jabón seque y no vaya a provocar que estos emblemas se lleguen a despegar más adelante en poco tiempo. Entonces limpiamos la parte donde pensamos pegarlo. Bueno, aquí tenemos una ventaja, que la línea de la camioneta nos va a indicar que debemos de pegarla debajo de ella. Ahora, en el caso de estos emblemas, podemos observar que la parte derecha viene en diagonal. Si lo pegamos con respecto a esta línea de la camioneta, tenemos que buscar la altura a donde nos quede lo más horizontal posible. Por ejemplo, si yo me guío de esta línea y lo quiero pegar a esta altura, siguiendo la línea de la camioneta, me queda señalando hacia abajo, lo cual no es correcto. Entonces nos vamos a ir guiando con la misma línea de separación entre el guardabarros y la portezuela hasta que veamos que nos queda totalmente horizontal, que más o menos es a esta altura. ¿Se dan cuenta? Estamos muy cerca de la línea que nos marca la camioneta. Si ustedes quieren subirle un poquito más, le pueden subir por supuesto, pero no rebasar la línea de la camioneta, ¿ok? Por ejemplo, lo podemos instalar aquí y nos queda totalmente horizontal. Ese va a ser el primer paso. Para ello vamos a quitarle el papelito blanco que tiene la parte de atrás. Después de haberlo quitado nos va a quedar el pegamento que nos ayudará a que quede bien instalado en la camioneta. Vamos a retirar entonces el papelito. Y ahí podemos observar la parte que tiene pegamento. Aquí es importante que lo peguemos ya hasta que estemos seguros la posición. Ya habíamos marcado más o menos esta altura. Nada más verificamos que no nos quede señalando hacia arriba el emblema. Listo. De verdad quiere bastante precisión y un buen ojo para que no vaya a quedar de lado. Ok, para verificar nos podemos parar en la parte de atrás y verificamos que no nos haya quedado señalando hacia abajo. Muy bien, ahora vamos con la colita, que es esta. Esta tiene que ir en la parte superior del emblema, así, igual tratando de cuidar de que no nos quede ni más arriba ni más abajo, sino en la misma línea de nuestro emblema. Vamos a separar también el papelito blanco en la parte de atrás para que nos quede libre el pegamento. Y ahora sí, pegamos con mucho cuidado. Bien amigos, ya quedó el primer emblema pegado. La verdad se ve muy bien, no les voy a mentir, se ve genial. Ahorita vamos a ver las tomas finales y vamos a hacer la comparativa de cómo se veía antes sin el emblema y ya ahorita con el emblema. Vamos por el otro lado. Obviamente son los mismos pasos que hicimos del otro lado, así que vamos a verlo en este momento en cámara rápida.
Perfecto amigos, ahora sí que la práctica hace al maestro y vean, nos quedó perfectamente bien instalado en tan solo unos cuantos minutos. Por último le damos una limpiada y es importante que después de haberlo pegado no lavemos nuestro automóvil hasta después de un día. Amigos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial sobre cómo pegar estos hermosos accesorios que van en nuestro guardabarros y en nuestra puertezuela de nuestra HR-V. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo, de suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre qué les pareció este pequeño accesorio que la verdad es muy económico, pero la camioneta se ve espectacular con solamente ponerle esto. Antes de que terminemos el video, los voy a dejar con las tomas finales para que los disfruten a detalle cada uno de estos accesorios de ambos lados de la camioneta. Y aprovechando como un extra de este video, quiero mostrarles también algunos accesorios que ya le instalé a la camioneta en el interior y que no lo pude documentar, pero que quiero compartírselos por si a ustedes les gusta o están pensando en comprarlos, pues sepan en dónde comprarlos, cuánto cuesta y también cómo se ve la camioneta después de que quede instaladas en ella. Vamos de inmediato a mostrárselos y ahorita nos vamos a las tomas finales. Para ello tenemos que entrar a la camioneta. Disculpen si la ven un poquito sucia, pero realmente ahorita estaba lloviendo demasiado. Y vean, uno de los accesorios que le he comprado a esta camioneta se relaciona con la botonera, que es esta placa de aluminio que tenemos alrededor de ella. Sinceramente, sin esta placa, el marco de la botonera es totalmente en color negro mate. No es piano, no es brillante. Aquí ya le damos otra tonalidad de aluminio que hace juego con la manija que ya viene de manera original así en nuestra camioneta. Eso lo pueden conseguir también en la página de AliExpress. En la descripción del video les dejo cómo lo pueden encontrar en esa página, o si puedo también les pongo ahorita en pantalla la imagen de cómo lo pueden encontrar en esa página. Pero bueno, no solamente es de la botonera de la parte del conductor, sino también en la parte de los pasajeros podemos adquirir la botonera con el que se baja el cristal. Vean, este es el marco también de esta botonera que viene en el paquete de la compra de la botonera del conductor. Asimismo también la del lado derecho que tenemos allá y obviamente de nuestro acompañante de la parte delantera. Vean, para que no nada más le diga, sino que también se los muestre. Esta es la botonera en color plateado, ahorita porque le llega el sol, deslumbra, pero ya tapándolo así se ve. Esto también lo pueden conseguir por medio de la página de AliExpress. Y aprovechando que estamos hablando de lo que le he instalado a esta camioneta, quiero comentarles que también le instalé unas luces LED de la marca Evolun de 15,000 lúmenes, que la verdad es una marca totalmente recomendable, muy profesional, con una iluminación excelente y que quiero que vean cómo se ve en la camioneta. Vean este pequeño video que le tomé ahorita en día. De noche ni se diga, la verdad alumbra muy bien. Si quieren aprender un poquito más de qué luces le pueden instalar a su HR-V, suscríbanse al canal, que en los próximos videos lo vamos a platicar, se los voy a mostrar y les voy a decir cómo se instala, cómo se usa, sus contras y sus pros. Todo eso y más. Estas son algunas pequeñas cosas que les he mostrado el día de hoy y que pueden aprender en conjunto conmigo, porque también estoy aprendiendo de todo esto que le estamos haciendo a la camioneta. Ahora sí, para terminar, nos vamos con las tomas finales de estos hermosos emblemas. Hasta luego.